Saludos, queridos patitos. Estamos aquí con el doctor Mariano López de Miguel, amigo, y ciertamente parece que de esos dos programas que hicimos, uno con Gustavo Beitler, luego otro que hice con Oscar Setín, en aquellos momentos en los que Siria estaba desplomándose y cayó en 12 días, parece que amerita, a sugerencia de Mariano, hacer este programa sobre Siria para ver qué ha pasado, en qué punto está la cosa y qué momento puede venir, sobre todo teniendo en cuenta de que Donald Trump es el 47º presidente de los Estados Unidos. Bienvenido hasta tu casa. Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy contento de estar por aquí, Egunon. Y efectivamente, habíamos dejado quizá en el aire un poco la situación de Siria, no de la Siria post-Assad, que también lo comentaremos aquí en este conversatorio, si da tiempo a ello, pero también cómo se pudo llegar aquí y qué circunstancias han llevado a cabo pues esta especie de 13 años de terrible, cruenta guerra civil. Han pasado por 3, casi 4 administraciones estadounidenses. Una se repite, no vamos a decir por reelección del presidente, sino porque es la primera vez, creo que dice Grover Cleveland, si no me equivoco, en la cual un presidente que pierde una elección se vuelve a presentar en la siguiente cita electoral y gana, ¿no? En el caso de Cleveland, un demócrata. En el caso de Trump, no podemos decir siquiera republicano, es un trumpismo, ¿no? Ha pasado la guerra de Siria pues por la midterm de Barack Obama, por todo lo que fue la administración del presidente Trump, la administración Biden de un solo mandato y vuelta a Trump. ¿Qué podemos esperar de ello? Pues ahora mismo no soy muy optimista. Hoy por la mañana he estado en mi antiguo centro dando una pequeña clase magistral a chavalería de cuarto de la ESO y primera de bachiller, y lo primero que he visto es sobre todo una desconfianza completa, y no me extraña, en Naciones Unidas. No quiero decir con ello que Naciones Unidas sea vilipendiada, ni mucho menos, pero también la Unión Europea, sobre todo por ese impasse durante la guerra entre 2014 y 2017, el peor momento del mal llamado Estado Islámico, en el cual Siria se hunde en el caos y esa guerra regional se transformó en un conflicto global. Quiero intentar ser optimista, pero visto los que ahora han tomado las riendas en Siria, visto sus declaraciones, etcétera, y de dónde proceden, pues no me llama a ello, ¿no? Hombre, sobre lo que dices, hay dos vertientes curiosas. Una, el tema de Naciones Unidas, que evidentemente Naciones Unidas ha tenido su impacto, sobre todo en conflictos menores, aquellos en los que no le tenga que poner emoal a las 5 grandes que están en el Consejo de Seguridad. Ahí, lo cual resulta curioso, porque esta misma situación es la que pasaba en la Sociedad de Naciones, con la diferencia de que allí había que votar por unanimidad y en el Consejo de Seguridad no es necesaria la unanimidad, y se sacaron de la chistera la situación de que si una gran potencia se abstenía, entonces eso significaba que no utilizaba el veto, porque en origen solamente había 2 votos, un sí o un no, era binario. Por tanto, ha habido innovaciones más o menos pequeñitas, pero claro, esa limitante, por ejemplo, con el caso de Ucrania. Y digo Ucrania porque en el año 2014, 2015, 2016, el propio Vladimir Putin dijo al presidente de Estados Unidos en el final de Obama: si dejas de meterte en Ucrania, yo dejo de bombardear en Siria. Con lo cual, el que hizo un quid pro quo en el intercambio es el propio Vladimir Putin. Por el lado de lo que pueda pasar en Siria, lo que he visto desde que hicimos ese conversatorio con Gustavo Beitler y contigo, me ha tocado un poco la fava, como diría alguno, toda esta playa de gente que se ha puesto muy tiquismiquis, muy finolis con el régimen que puede haber en Siria, porque dice, no, esta gente viene de ISIS, es un régimen dictatorial, teocrático, como si fuera lo peor de lo peor, casi como si fuera esto Casablanca, ay Dios mío, he visto que aquí se juega. ¿Cómo puede ser posible de que gente que ha tolerado
todo el régimen de Hafez y de Bashar durante años sin decir absolutamente nada, que no les ha preocupado ni un carajo, solamente les preocupaba cuando venían los inmigrantes, cuando se produjo esa explosión migratoria. Ahora se pongan finolis y quieran prácticamente que Siria se convierta en un país como Suiza, que tengan cantones con un presidente democrático, todo elegido casi como si fuera hasta una elección nórdica. No sé, yo me parece absolutamente aberrante que toda esta gente quiera ponerle palos en la rueda a un país que, en el mejor de los casos, tal vez pueda parecerse a Turquía. Turquía es democrática. Es lo que se pensó, pero básicamente yo al principio de la caída de Damasco, no voy a negarte, lo que hablé contigo con Gustavo, que tenía 3 escenarios en mente. Quizá el menos lesivo, a sabiendas de lo que fue también Dayton y que seguimos, o que sigue retomando hoy lo que ocurrió allí, y era para acabar con una guerra, en este caso más corta, pero también con un número de víctimas impresionante, como fue la de Bosnia, pues sería efectivamente una cantonalización de Siria, ¿no? Con un norte, bueno, dos naciones en un mismo estado, ¿no? En este caso sería el norte kurdo, con una administración como la de Rojava. No se requeriría quizá desintegrar esa administración de la Fuerza Democrática Siria, sino mutar para hacer un Estado confederal. Pero claro, incluso desertores del gobierno de Assad, como era Leia Makiti, un antiguo primer ministro que deja el país en 2012, se negaba y se niega a admitir que se quite un calificativo de la República Siria, que es República Árabe de Siria, ¿no? Yo he dicho que quizá en un peor de los casos, si el señor al-Shara, al que yo conocí como Abu Mohamed al-Yulani, de aquí a un tiempo esas elecciones que mucha gente también por el grito del cielo, porque tienen que ser elecciones democráticas en menos de un año. Oiga, mire usted, se intentó en Irak en 2005 y se vio la cosa un poco mal, ¿no? 4 años quizás sea mucho tiempo, pero con el intento de estabilizar el país, de reconstruir infraestructuras, sobre todo una economía ya casi de subsistencia, pues es un tiempo normal. Pero de aquí a que se pueda convertir en una república islámica, porque al señor al-Shara o a su primer ministro o a todos los miembros del Hayat Tahrir al-Sham, antiguo Frente Nurra, le dé para dar un autogolpe, pues perdería credibilidad, porque en el instante en el que pasase eso, se le cortaría la ayuda que pueda llegar de la nueva administración Trump, que creo que va a ser poca, a pesar de que el que manda en la zona para canalizar el dinero, como fue Pakistán hacia Afganistán en los 80, pues en este caso sea Turquía, y Turquía nominalmente es un aliado de Estados Unidos, haya la administración que haya, pues en estos casos se corta el dinero y a ver qué se hace en un país en donde la tasa de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza ha llegado al 20%. Es una barbaridad en un país de nominalmente 19 millones de habitantes. Yo creo que ha perdido muchos más, ¿no? Por migraciones o refugiados internos, desplazados internos y externos, que todavía no han vuelto, lógicamente. Están a la espera de lo que ocurre en el país. Y para no extenderme mucho más, también los otros 2 escenarios que me preocupan, pues uno es que se intenta hacer un proyecto de República Islámica. Quiero pensar que es poco probable, aunque no imposible. Y sobre todo que las milicias que ya dijeron que se iban a disolver antes de marzo, si no me equivoco, este año, les dé por no pegar las armas y empiecen a matar con nosotros y hay una batalla en Damasco como en Kabul el año 92. Eso es lo que es preocupante dentro del país y sobre todo para los propios sirios. Cuando se dice lo de que se aceptó la dictadura más que de Hafez al-Assad, sino de Bashar al-Assad, pues llegó con unas credenciales de pragmatismo, de como había estudiado en Oxford y procedía una carrera técnica, era más aperturista, supimos posteriormente que todo era mentira, que iba a abrir la mano en el Líbano, no lo hizo, también que no iba a colaborar con la insurgencia iraquí, permitió pasar a toda la insurgencia desde Siria hasta Irak, de sus bases principalmente en Deir al-Zor, y por último que le vino muy bien a Estados Unidos, sobre todo, bueno, a Occidente, en el instante en el que ocurre el 11S y luego se saca de la manga esa aberración como era rendición incondicional, ¿no? De permitir que sospechosos o incluso gente de Al-Qaeda fuese trasladada a prisiones secretas, creo que era en el Cairo, en Damasco y no sé si también en Islamabad, lo que eran los puntos negros de la CIA. Claro, eso deja un pozo como diciendo que sabía perfectamente que era Assad y no se hizo nada. Pero supongo que hay un límite y esto se tiene también con el legado de enlazando con Jimmy Carter, de cómo Jimmy Carter, un gran adalid, no vamos a negarlo, de los derechos humanos, pues pudo llegar a pactar con gente como Zia-ul-Haq o Largo, etcétera, ¿no?
Sí, yo lo que me refería era el hecho de que personas que no se han interesado por la zona nunca, entonces que vengan ahora a dar lecciones de lo que debe de ser Siria o a ponerse muy finolis respecto de que no es lo que debería de ser como si fuera un país dentro del marco de la Unión Europea, pues hombre, hay que saber, como sabes perfectamente, cuál es el origen de la situación en Siria, cuál ha sido la situación con Bashar al-Assad, con Hafez al-Assad, con la situación respecto del Baas, tanto en Irak como en la propia Siria, la propia situación de los llamados palestinos desde septiembre negro del 70, pasando por su situación en Siria, Líbano, y la propia guerra civil en el Líbano, la ocupación militar de Siria, todo lo que ha ido configurando una situación que llevó a esa primavera árabe del 10 al 11, que como siempre, no voy a decir que me guste recordar, pero se olvida ciertamente de que el alza brutal de los precios de los cereales, el tema de la escasez de agua y mala gestión que parece endémica en la región, lo cual es sorprendente porque hay un pequeño país democrático un poquito más al sur que ha hecho valer su tecnología para tener una gestión del agua en términos de escasez, lo cual ciertamente es alucinante, sobre todo cuando, por ejemplo, un presidente como Juanma Moreno Bonilla dice hay que extraer el agua de Doña Ana para la agricultura. Deja de hacer tonterías y pide ayuda a Israel. Por favor, seamos un poquito de sensatos. Y por tanto, yo voy a ese elemento de que esa crisis fue objetivamente inevitable. Por lo menos en el caso de Siria. Corrupción, privatizaciones de empresas. Eso es. Un montón de elementos que cualquiera diría, bueno, Bashar al-Assad es neoliberal, neocapitalista, es de extrema derecha. Pero no, esta gente de que funge en el campismo, no, como se opone a Israel, este debe ser bueno, debe ser simpático. Por tanto, tiene que ganar la guerra civil, sea como sea. Con Hezbollah, pues que vaya Hezbollah a Siria. Con Irán, Irán son gente de bien. El Baas no era un proyecto ausente de religión como elemento público. Y ahora, toda esta gente que tragó con Irán, tragó con los rusos, tragó con Hezbollah, ahora pretenden que sea un estado laico, con ausencia de religión, después de haber estado décadas prohibiendo el que se pudiera llamar a la oración, simplemente eso. Ahora, después de tanta opresión, ¿queréis establecer una legislación que lo prohíba legalmente? No tiene ningún sentido, sobre todo cuando, y esto para un europeo, pues sobre todo cuando uno es progre, les saldrán ronchas. ¿Por qué prohibir el Islam? ¿Por qué prohibir el Islam? Cuando tenemos partidos que hacen elementos de cristianismo en democracia. El cristianismo es parte de su esencia. Si fuera un proyecto de imposición, cosa que en principio no hemos visto, hemos visto que se ha podido celebrar la Navidad por los pocos cristianos que celebran la Navidad y que viven por ahí. No ha pasado nada. Si hubiera un proyecto político de desarrollo desde una proyección islámica, pero islámica democrática o contemporizadora, ¿por qué saldrían esta gente a protestar desde fuera de Siria? Es que no le veo sentido. Cogen esos clichés y se sacan a protestar y a decir tonterías respecto de la situación que en principio, y ciertamente lo conecto con cosas que hemos visto, líderes internacionales, ya sean italianos, alemanes, franceses, estos dos últimos juntos, yendo a hablar con el líder de Siria de facto. Otra cosa es cuándo se van a poder hacer elecciones. Es que claro, después de 13 años de guerra civil, ¿qué van a hacer? ¿Elecciones dentro de un cuarto de hora? ¿Sobre qué infraestructuras? ¿Cómo están las ciudades? ¿Cómo está el suministro de agua? Claro, y el censo también, es importante. ¿Cuántos están en Siria? ¿Cuántos van a volver? Igual no van a volver todos. O son apátridas, porque Assad, en cuanto alguien no se convertía en desplazado interno, sino que huía como refugiado, no como migrante, como refugiado, se le retiraba la nacionalidad. Otro problema. Se intentaron repoblar zonas con gentes afines al régimen, generalmente businessmen iraníes o gente de bien, que diríamos, pakistaní de credo chiita, porque los vecinos no los entendían, lo han llegado a decir en el sitio. Ha llegado gente nueva,
que no entendemos lo que hablan, obviamente. Hablan o persa, farsi o urdu. En este sentido también tiene mucha razón en lo que comentas del problema de la sequía que hubo en 2009, que obligó a muchísima gente, a cientos de personas, de huir del campo a la ciudad. Y los aledaños de Alepo, de Damasco, de Hama, de Homs, se cubrieron de slums, de chabolas. Horrible. Con también unas reformas, evidentemente, por mucho que se diga de partido Baas, árabe socialista, excepto laico, se optó por una neoliberalización de la economía en la cual se dejó de dar subsidios al campo. Esta gente no tenía capacidad de resistencia ni de respuesta. Lo que se comenta también del partido Baas, partido laico por antonomasia, pues en Irak, tras la victoria de Estados Unidos o la expulsión de Irak de Kuwait, etcétera, para ganarse a la sociedad pietista o las comunidades pietistas, Saddam crea el retorno a la fe hace exactamente 31 años, en la cual se implementa parte de la Sharia para asuntos mundanos. No deja de ser un apéndice de la dictadura personal de Saddam. El Baas ya había desaparecido, como también desaparece en la Siria de Assad. Con Assad padre no, pero con el hijo pues se empezó a permitir que muchos estudiantes fuesen a la Meca, a la Universidad Rey Fahd, creo que era, o Rey Faisal, para estudiar Sharia y jurisprudencia islámica, y unido a todo ello pues se empezaron a construir muchísimas mezquitas, mientras que decían toda la gente que he conocido de Siria, ya exiliada, me comentaba, Mariano, dejamos de ver cines a partir del año 2005, de construcción de cines, y lo que se construía a mansalva eran mezquitas. Lo mismo que pasó en Turquía en los años 80 con el gobierno, bueno, la dictadura de Kenan Evren y de los coroneles, en la cual se optó por, reislamizar el país frente a una amenaza posible de la izquierda que estaba a cada vez más disgregada y no era ninguna, digamos, amenaza, salvo la parte relativa a lo que se denominó luego el PKK. Entonces, luego te llega esta gente intentando dar lecciones de que el Islam, esto, lo otro. Oiga, mire usted, que los primeros que aceptaron que los salafistas yihadistas pasasen de una nación a otra fue Siria permitiendo pasar a esta gentuza, por otro nombre, a Irak a combatir la ocupación estadounidense. Que los primeros que aceptaron que el Vilayah al-Faqih se estableciese en alguna zona de Siria, es decir, el pensamiento iraní, fue con la llegada de teólogos persas aceptado por el gobierno de Bashar al-Assad. Y ahora justamente nos dicen que no se puede ver que haya una especie de legislación relativa al Islam en Siria. Bueno, tenemos que ver muchos casos. A mí lo que me asusta, por ejemplo, es que se ha adelantado algunos capítulos de la posible revisión constitucional que dan un poco de miedo. Estamos viéndolo respecto al currículum educativo, ¿no? Se dejan de lado ensalzar a figuras como las mujeres, Zenobia, etcétera, y se repite el creacionismo. Pero miren ustedes, en Estados Unidos, un estado federal que es una democracia, a pesar de sus fallos, estamos viendo que el llamado cinturón bíblico pues tienen cosas que dentro de la laicidad o secularismo estarían prohibidas. Estamos viendo, creo que es en el Congreso de Alabama están puestos los 10 mandamientos. Hay algunas escuelas que hablan del diseño inteligente o mismamente del creacionismo. ¿Ha hecho eso que el laicismo o la capacidad de ser aconfesional haya aquí en Estados Unidos? No. ¿Hay un problema con ello? Desde luego, pero todas las sociedades, sobre todo en este espectro postmoderno que vivimos, lo sufren. Desde el Estado español hasta Estados Unidos, hasta puede ser Siria. Y, para no extenderme mucho más ni aburrir, querría decir que sí, efectivamente, hay partidos europeos que se consideran herederos de la tradición cristiana a partir de Carlomagno, los llamados cristiano-demócratas. Ha habido partidos con sus dudas acerca de cómo pueden ser, que tienen una especie de democracia islámica, aunque parece que pueda conjugar mal. No hablo ya de la AKP en Turquía, que ha virado hacia un populismo conservador, nacionalista turco muy potente. Puedo hablar del Partido de Acción Democrática de Alija Izetbegovic y ahora de su hijo Bakir en Bosnia. Entonces, esa especie de obtusidad que tienen algunos al ver que un país como Siria, que a pesar de haber vivido solo 3 años de democracia, del año 58 al 61, o casi 5 podría decir también, si pensamos hasta el 63, el golpe bacista, pues tiene una sociedad culta, formada, que encima tiene acceso a lo que es una ventana como es Internet, que en muchos casos puede ser beneficiosa, y no se puede cercenar lo que el país quiera ser lo que los sirios deseen que sea. Tenemos que pensar mucho en ello. Sí, efectivamente, porque igual en el marco europeo haya cosas que no estaremos dispuestos a sacrificar pensando en lo que haríamos en caso de que ese país fuera el nuestro. Es decir, en caso de la situación jurídico-política de transición, en vez de ser en Siria, fuera
en Francia o España, pues la gente muy simpática empieza a decir, no, porque esto tendría que ser de esta manera o de la otra. Espere, no. Está hablando de los sirios. Y por lo tanto, después de tanta guerra, de tanta situación, de tanta complicación, igual, aunque sea temporalmente, están dispuestos a sacrificar algo para una transición ordenada y quizá más amplia, en el que durante cierto tiempo haya unas libertades configuradas de una determinada manera, en el que suponen un avance respecto de lo que hay, pero que es menos de lo que pueda un europeo vivir. Y voy a poner un ejemplo que no sé, seguramente molestará a algunos. Bueno, pero aquí estamos para molestar a algunos. Siempre podemos molestar a alguien porque, como dijo aquel, no puedes alegrar a todo el mundo a la vez. Bueno, creo que decía que no puedes mentirle todo el mundo a la vez. Creo que lo dijo Lincoln. En el caso que voy a decir, ciertamente la apartheid. La apartheid estaba mal en términos de un estándar europeo. Sí. Eran todos los países de mayoría afrodescendiente del entorno de Sudáfrica en los años 60, 70, 80 democráticos, pulcramente, como si fuera eso Suecia o Países Bajos. A que la respuesta es no. A que en buena medida estaban tanto o más oprimidos los llamados negros en países colindantes a Sudáfrica, tanto como dentro de Sudáfrica. Si la respuesta que se dice es que sí, entonces no me sean hipócritas. Y si le quieren pedir a Siria que tenga una constitución como si fuera la de Bélgica, entonces vamos a hablar con Bahrein, con Qatar, con Kuwait, con Emiratos Árabes, con Arabia Saudí, para que tengan exactamente la misma constitución que Suiza. Porque, ¿por qué van a querer suicidarse de tal manera que no haya ningún progreso ni avance? Cosa que Europa ha tenido durante siglos hasta llegar al momento en el que pudo tener algo medianamente democrático. En España, la primera constitución democrática en 1868. ¿Por qué apretarle las clavijas a Siria y no a otros países también de la región que tienen complicaciones con esto? Y sobre todo, dejar de poner el foco en que era una parte importante del flujo de armas en dirección a Líbano y a Israel, bueno, a los que combaten contra Israel dentro de Israel, ya sea en Judea y Samaria, ya sea en Gaza, olvidando de que todos esos eran proxies de Irán. Totalmente, totalmente. Y no solo hay que añadir eso. Hay una frase que resume todo, que es: consejos vendo que para mí no tengo. Sí, se habló de democracia, se llenó la boca hacia muchos países que vivían bajo autocracia, no vamos a negarlo. El primero de ellos, donde empieza la chispa que prende la primavera árabe, como fue Túnez, ¿no? Túnez, que fue donde realmente, digamos, que funcionó dicha primavera, hasta que incluso se planteó una especie de constitución con parte basada en la Sharia. Luego se reescribe y al final los islamistas que habían ganado el poder lo pierden. Solo se quedan con la presidencia de la Cámara de Representantes a través de Rashid Ghannouchi. Pero hay un autogolpe de Estado por parte del presidente actual, Kais Saied, que ha vuelto a enmendar la Constitución y hemos vuelto casi a la posición de salida. Por el contrario, claro, hay ese efecto dominó en Túnez, Egipto, Libia, desgraciadamente, con la intervención que hubo, que el propio Obama reconoció que no sabía qué hacer al día siguiente cuando cayese Gaddafi. Luego llega a Siria del peor modo, con una guerra civil. Hay manifestaciones en Irak que poco después hacen que el auge del mal llamado Estado Islámico pase de Siria a Irak, donde nació, como acá en Irak, y luego, etcétera. Lo que habría que preguntarse es por qué la primavera árabe no triunfó en sitios donde, como Bahrein, que nunca se habla de la invasión saudí de Bahrein en mayo de 2011, por qué no la propia Arabia Saudí, a pesar de los esfuerzos supuestamente del príncipe heredero Mohammed bin Salman de refundar casi el país a través del espectro que se llama Objetivo 2030, y en todas las monarquías petroleras del Golfo han sido, como comentaba un autor sirio, le llamaba los golfos del Golfo, ¿no?
Y no deja de ser curioso porque es así. No voy a decir que la Siria del presidente Assad o de Bashar al-Assad, tanto como él como su padre, Hafez al-Assad, fuesen ni mucho menos una democracia liberal. Sabemos lo que había y sabemos que era problemático, sobre todo por ser de los pocos países que quedaban en la llamada o mal llamada eje de resistencia, ¿no? En el cual pues había actores estatales como el Hezbollah, otros también como regionales como el Hamas y una etcétera. Pero en este caso, cae Assad y están diciendo, se puede islamizar el país, etcétera. Oiga, ¿ustedes saben que la Sharia se aplica también en 3 de las 5 monarquías petroleras del Golfo? ¿Por qué no dice nadie nada de Emiratos Árabes Unidos? ¿Por qué no dice nadie nada del wahabismo del Jefinó, supuestamente, que se aplica en Qatar, mediador para los acuerdos de paz, el alto el fuego, el acuerdo de paz que hay entre Hamas y la gobernación de Gaza frente a Israel? ¿Por qué no se habla de eso? Me parece cuanto menos muy curioso. Y no vuelvo a repetir que no estoy ni mucho menos a favor de Bashar al-Assad, que ha huido cual dictador, tiene suerte de acabar como Ceausescu o como Gaddafi, pero ahora está viviendo una jaula de oro en Rusia. Porque incluso para Vladimir Putin es ¿cómo decirlo? Un invitado demasiado exasperante. Un grano en el culo. Sí, literalmente. Sí. A pesar de que... De hecho, yo llegué a pensar que iba a huir a Irán, quizá no, porque su mujer, Bona Vivant, que realmente está muy enferma y puede que abandone este mundo porque está con una leucemia galopante que le ha dejado el 50%, pero no creo que quiera vivir en Irán. Preferiría quizá el lujo de Rusia o volver al Reino Unido. Yo lo veía curiosamente más, Assad como la familia, en un sitio tan hermético como era su Siria, a pesar de que la gente piensa que no, y es Corea del Norte. El problema es que en Corea del Norte lo de disfrutar del dinero robado resulta curiosamente complicado. En Pyongyang no creo que haya muchas discotecas, no creo que haya mucha comida de delicatessen, supermercados y así. Es una vida un poco monástica la que tendría que llevar en Pyongyang. Se iba a divertir poco. Y creo que que estudió en Londres, Rocketman estudió en Suiza, pero conocía a la familia, conocía a su país. Seguro que habrá hecho cositas para él, pero solamente para él y sus amigos, en alguna cosa más íntima. Pero este muchacho que estudió en Londres y conoce el ámbito occidental y se ha criado prácticamente en todo esto, y la mujer, dicen, hay rumores que está no solamente muy mal, sino que se ha divorciado de él y está haciendo un tratamiento en Londres, precisamente. Lo de ir a Irán es un poco como si exilian a Maduro y le da por irse a La Habana. Digamos que es salir del cazo para ir a la sartén. Porque tanto en el caso de que caiga el régimen de Nicolás Maduro y en Venezuela y haya una transición y se fuera a Cuba, Cuba podría ser el siguiente país en caer y en desaparecer el régimen, con lo cual solamente serviría ese viaje para que fueran Díaz-Canel y Maduro juntitos al Tribunal Penal Internacional de la manita, ordenados. Con lo cual, si Bashar al-Assad hubiera dicho, me voy a Teherán, bueno, pues de haber tenido la suerte de vivir todo el tiempo que requeriría, pues habrían ido Bashar al-Assad y Ali Khamenei juntitos al Tribunal Penal Internacional, cogidos justamente los dos en Teherán, con lo cual eso sería un beneficio para la logística del propio tribunal, con lo cual no creo que tuviera eso en mente, precisamente por esa debilidad que tiene ahora mismo Irán, y que por eso tal vez están acelerando plazos para obtener el arma nuclear, precisamente como Rocketman, que con el arma nuclear pues ahora ya nadie le tose y ya no hay planes en teoría de intentar entrar, a pesar de que hay un Tontain, que es ahora expresidente de Corea del Sur, que como quería resolver, y por eso pues tenemos un programa ahí con Paco en Belumartis, quería resolver su asunto interno de que no tenía una mayoría y además había perdido el parlamento, pues quería montar una guerra con el norte, así declarar el estado marcial y bueno, pues como estamos en guerra, elijo yo las cosas. Sí, personajes así pintorescos hay en todo el mundo, pero claro, en Corea del Sur
le han limpiado el forro así rápidamente por el sistema institucional y la fortaleza de precisamente de las instituciones. ¿Algo de eso va a ser importante para Siria en un momento dado? Sí. ¿En 15 minutos? No. No, y es imposible. Aparte de que, aunque no lo parezca, en cualquier momento que se busque, hemos hablado de una guerra de 13 años, no. Guerra de 13 años, casi 14. La guerra como tal no ha terminado. Hay bolsas incluso de resistencia a las nuevas autoridades de partisanos, por así decirlo, partidarios. Hablemos con piedad del antiguo régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Suhail al-Hassan, el jefe de las fuerzas especiales, uno de sus subalternos que ha sido capturado en Homs, el principal, no se puede dar nombre, carnicero, que gestionaba lo que eran los mataderos humanos como Saidnaya, como hemos visto. Había incluso, ahora están diciendo que hubo fake news porque se hablaba de que la cárcel podía tener zonas subterráneas, que acceder con unas claves especiales, etcétera, que sonaba muy a ciencia ficción. Pero es que nadie sabía realmente lo que ocurría allí, con tantas cámaras, etcétera. La gente pues hacía suposiciones, sobre todo por un temor que no fue infundado, que era: si no están bajo tierra en el sentido de capturados, es que esta gente ha muerto, ha sido ejecutada. Y ese fue lo terrible, porque encima una de las aberraciones que hizo el régimen, aparte de la ejecución de presos políticos, era la no devolución de cuerpos a la familia, imposibilidad de contabilizar las víctimas, y del mismo modo en un país de mayoría musulmana islámica hacer una barbaridad tal como, en vez de enterrarlos incluso en fosas comunes, pero que al menos el Islam vamos a decir que permite eso, incinerarlos, cuando lo que es la cremación, entendida como tal desde Occidente, secular o cristiano, es una normalidad de los últimos 50 años para hacer espacio, por así decirlo, los cementerios. En el caso islámico es una auténtica aberración, y también en otras religiones monoteístas arámicas como el judaísmo. El cuerpo tiene que volver a la tierra y polvo eres y el polvo te convertirás. Aquí no, aquí se ejecuta a cientos de miles de personas en esas prisiones a través de esta gente afín al régimen que todavía se les sigue buscando. Entonces, hay esas bolsas de resistencia, desde luego, y en cualquier caso, pues el instante de que va a marcar el fin de la guerra no es solo ya la celebración a posteriori de esas elecciones, ¿no? De aquí a 4 años, que se calcula a grosso modo, puede ser más o menos, dependerá de la voluntad y los principios de acuerdo para el diálogo. También tenemos que contar una cosa muy importante. Tienen que desarmarse las milicias, tienen que tirar las armas a aquellos soldados del antiguo régimen que se les considera que no tienen delitos de sangre, que eran, digamos, casi carne de cañón, y que van a tener un sitio en la nueva Siria. No va a haber una campaña de desbacificación como hizo erróneamente Jerry Bremer en Irak, ¿no? Se quiere evitar un espectro como el de Irak. De repente se prohíbe el partido Baas, aquí directamente ha dejado de existir, pero se combina a la gente, incluso el último primer ministro de la Siria de Assad, a participar en las elecciones. Él de hecho hizo una transición bastante tranquila y dentro del marco político en el cual se entregó a las autoridades de HTS, Hayat Tahrir al-Sham, los nuevos dueños, por así decir, del país, y dijo: tengo miedo de ser fusilado, pero ¿qué voy a hacer? Tendré que intentar rendir cuentas y ver qué ha pasado. Al final estas autoridades pues optaron por no ejecutarle, no hacer un espectro como el de Najibullah cuando fue asesinado por los talibán, ni tampoco hacer una especie de razzia estilo lo que fue el juicio falso de Ceausescu, ¿no? Veremos, a lo mejor el día de mañana se le juzga por crímenes de lesa humanidad o por colaboración con un régimen autocrático, ¿no? Como el de Assad. Pero hay mucho que hablar y vuelvo a repetir, como has comentado, Juan Carlos, es muy complicado que en 15 minutos, o quien dice 15 minutos, vamos a decir un plazo de 6 meses, se establezca unas elecciones en un país donde 1 de cada 7 casas o infraestructuras está dañada cuando no destruida. Y tener claro, ciertamente, que no va a ser fácil, que no debe haber un vacío de poder, porque el vacío de poder, precisamente como sucedió con Irak, respecto de desaparecer el partido Baas, desaparecer el propio ejército completo, supuso ese vacío de poder que luego alimentó el Daesh. Y quiero traer a colación una confesión a través de un youtuber respecto de otro que fue asesor de Mariano Rajoy en torno al 2011, por ahí, y que comentó que en ese momento esta persona pensaba que por un lado estaban los liberales, él se considera liberal, y todo el resto eran de izquierdas. Da igual cualquier concepto, lo que estaba fuera de los muros del liberalismo era poco menos que socialismo. Esto empodera esa idea binaria,
que les ha gustado mucho para mirar a Siria. Estaba el régimen y todo lo de fuera estaba igual, era lo mismo, era el enemigo. Has comentado ciertamente, hay aún bolsas de resistencia del antiguo régimen, fans todavía de Bashar al-Assad, a pesar de que se fue como un gallina. Se largó a través de las bases rusas. Están los kurdos, están los drusos y están los proturcos. Por lo tanto, la situación sigue estando complicada y compleja. Así que hacer un elemento binario se aconsejaría como inútil, a pesar de que hay gente que sigue empeñada como si fuera para meter un triángulo en esas posiciones de formas de un triángulo, o un cuadrado en un círculo, y están ahí con el martillo, venga, tiene que entrar. Sí, y no solo eso, es muy correcto lo que dices. Se me olvidó citar obviamente a los kurdos, la administración de Rojava, la Fuerza Democrática Siria. Es que hoy, pues algún chaval me preguntó, pero vamos a ver, ¿cómo es que interesa a Turquía lo que es el tema o el término de los kurdos sirios con respecto a los kurdos de Turquía y no en cambio a los kurdos de Irak o de Irán? Y dije, muy sencillo, aquí hay un término que daréis el día de mañana, si no antes, que es el determinismo geográfico. Hay unas fronteras naturales en Irak que impiden el paso de una especie de lengua kurda común, como es el sorani, creo que es, desde la zona turca hacia Irak, hacia la capital histórica, que es Erbil, ¿no? En este caso, aparte, y por desgracia, los kurdos de Irak están muy controlados a través de dos clanes, Talabani y Barzani, que van turnándose poder, cual Partido Conservador y Liberal con Cánovas y Sagasta, pues sería de Talabani a Barzani, de Barzani a Talabani, ¿no? En el cual incluso en la intraguerra civil que hubo en el Kurdistán iraquí en el año 95, hace 30 años, Talabani optó por pedir ayuda a Saddam Hussein, a pesar de que no podía cruzar el paralelo, no me acuerdo cuál era, que estaba marcado por Estados Unidos. En el caso de Turquía y Siria, no hay montañas, hay una continuidad lingüística, hay cultura en común casi milenaria, y los kurdos iraníes están dejados de la mano de Dios, no vamos a negarlo, hay que contar con ello. Luego están los turcomanos, que siguen creyendo en que la hermana mayor turca van a ayudarles, como hicieron con Nagorno-Karabaj con respecto a Azerbaiyán y Armenia. Como ellos también combatieron allí en esa zona como mercenarios en la guerra de 2020 y en la de desgaste de 2023. Y bueno, hemos añadido también, pues tenemos que añadir a los armenios de Siria, tenemos que pensar también en otras minorías como circasianos, un largo etcétera, porque otro problema es que Siria, y salvando las distancias, podemos decir que es la Bosnia de Oriente, ¿no? Tenemos un estado multiétnico relativamente joven, porque siempre me tengo que decir a la gente que no se confunda con la Siria histórica, que llegaría hasta más o menos la actual Jordania, antigua Transjordania. Hemos de pensar que la Siria actual fue una especie de carrera de fondo de trazar fronteras a través de dos caballeros, el señor Sykes y el señor Picot, en la cual pues las cosas por el Cartabón funcionaron muy mal, especialmente mal cuando se separaron tribus de un lado u otro de la frontera para crear también un nuevo estado, siento decirlo, pero muy artificial, como era Irak. En este caso hemos de tener en cuenta un estado de, vamos a decir, aproximadamente, tras los problemas de la guerra, etcétera, 19 millones de habitantes, tenía que ser 24, pero ha habido un éxodo humano masivo de refugiados, solo superado por Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, por la invasión rusa, esa mal llamada operación militar especial. Y también tenemos que tener en cuenta que dentro de este censo, con 19 millones de habitantes, es un país y un mosaico étnico, lingüístico y religioso. No se puede tomar todo a la ligera para evitar fallos, pues como puede ser o pudo ser Afganistán. Con una cosa a favor aquí, en Siria hay una, no clase media, pero hay una sociedad cultivada, alfabetizada y que también puede, digamos, pensar por sí misma, ¿no? No tiene que ser teledirigidos en clase o en base a tribus, códigos como puede ser el Pashtun-Wali en Afganistán y otro, etcétera. Es decir, una organización del conflicto solo se dará si Siria es abandonada a su suerte, aunque eso es mi opinión personal, claro está. No creo que se deje a Siria a su suerte, sobre todo teniendo en cuenta que los jugadores que están en torno es un poco parecido a lo que sucedió en la época del profeta, en el que se enviaron, según se puede ver en algunos momentos
se enviaron 3 enviados para la asunción de la nueva fe a Bizancio, a Egipto y a Persia. Los 3 siguen teniendo actualidad, porque Egipto sigue teniendo necesidades objetivas geopolíticas en toda la región. Persia es Irán, que es el factor desestabilizador. Y en la zona de Bizancio, ahora está Turquía, que no siendo árabe, está ejerciendo una suerte de neotomanismo. Y ahí está el asunto de cuáles van a ser los límites. Cuando miramos las fronteras y hay alguno que intentó meter una calzada de conspiranoia hablando de es que Israel quiere cambiar las fronteras, como si fuera esto una nueva etapa de los protocolos de los sabios de Sion, porque hay una conspiración de los judíos mundiales para conquistar desde el Nilo hasta el Éufrates y tener un gran país llamado la Gran Israel. Se olvidan de que Hafez al-Assad le dijo al señor Yasser Arafat en 1972: Palestina no existe, los palestinos jamás existieron, solo existe la Gran Siria. ¿Qué es la Gran Siria? El territorio de Líbano, de Siria, de Jordania y el territorio de Israel. Todos juntitos. Con lo cual, ¿hasta qué punto la normativa internacional va a ser importante? ¿Hasta qué punto va a haber un limitante respecto de lo que pueda ser? En el caso de los kurdos, que se les prometió precisamente en esa época de Versalles un estado, y no se cumplió, lo cual resulta curioso porque un poco como los escoceses en la zona aledaña a Belfast, respecto de la idea de que son parte del problema, esos evangelistas de origen de Edimburgo y Glasgow, aquí tenemos en ese momento que kurdos coayudaron en el genocidio armenio. Y luego iban a tener un estado propio, como pasó con los escoceses, que al final acabaron teniéndolo después de la batalla de Bannockburn, a pesar de que hubo a posteriori una serie de batallas de reafirmación durante prácticamente 10 años para reafirmar la propia independencia del país. Aquí, con los kurdos, tenemos esa situación de fragmentación entre Irán, Irak. Ahí tenemos la situación en el 88, ese juego de espejos respecto de estos están con el enemigo, que lo pensó Saddam, lo pensó Khomeini, y entre esos acabaron masacrados en un lado y en el otro. Acabaron como la hormiga debajo del elefante. En el caso de Siria, bueno, han estado ahí más o menos, pero con Turquía, a pesar de que son un porcentaje muy importante de la población, son vistos casi como si fueran catalanes. Se me disculpará el chascarrillo, pero la concepción podría ser así. Que a pesar de que hay una colonia muy importante de kurdos en Estambul, son vistos casi como si fueran extranjeros. El caso de Turquía ciertamente es complicado, porque hace como 12 meses en la televisión pública de Turquía salió un mapa en el que ejercían en parte el neotomanismo, como si fuera... es que podemos pensar en un mapa de ¿cuándo? De 1917, 18, qué territorios estaban antes de la disgregación en Versalles, del tratado respecto del Imperio Otomano, porque fueron distintos. De Sèvres, el de... ¿Lausana? Sí, luego el de Lausana, que incorporaba territorios incluso de la península arábiga. Pero no pueden tener esa situación a día de hoy, porque imagínate que Turquía reivindicara territorios en la actual Arabia Saudí. Eso, si tenemos más para arriba, Turquía invadiendo Israel. Creo que Israel se defendería un poquito. Invadiendo Jordania, son gente simpática, pero también tienen unas ganas importantes de sobrevivir. Con lo cual terminaba contando con partes de Líbano, la parte norte sobre todo, la parte de Rojava, de Siria, curiosamente ocupando todo el territorio de Chipre, ocupando parte de Turquía, ocupando parte de Grecia y de Bulgaria, lo cual en ese punto era inquietante, casi más que lo de Chipre. Con lo cual era un mapa neotomano imperialista, pero con coitus interruptus, basado en Sultanate Balls University. Hemos dibujado esto de rojo en continuidad con Turquía porque, bueno, nos ha parecido que no molestaba demasiado. Hemos sacado aquí la patita. En el caso de los kurdos, ciertamente, es importante porque cualquier decisión de autonomía
ya sea dentro de la propia Siria o hipotéticamente, todavía peor, siendo independientes, haría una guerra regional. Porque los turcos no solamente apoyarían un proxy, sino entrarían físicamente en el territorio. Ya lo han hecho, de facto. Sí, sí. Y el HTS, antes de reconvertirse en el nuevo elemento, les prometió que incluso iban a intentar liberar el cantón de Afrin y expulsar a los turcos de territorio kurdo, lo cual avizora algún choque de trenes siempre que no haya un respeto a una cierta normativa. ¿Cuál va a ser el limitante? Vuelve a ser una pregunta que no sé si tiene alguna respuesta por parte de los actores. En el fondo, lo que pienso es que la administración de la Fuerza Democrática Siria, del cantón de Rojava, ya no quiere optar pues, por una independencia de facto como es la del Kurdistán iraquí, porque nominalmente depende de Bagdad, pero el poder está en Arbil, en Kirkuk, etcétera, ¿no? Donde manden los Talabani y los Barzani. Bien si le paga Turquía de por medio, bien también con contratos israelíes que en un momento optaron por fomentar una posible independencia que derivó en aquel referéndum de 2014 y posteriormente en la intraguerra civil de 2017, ¿no? Que vuelve a recuperar todo Bagdad. Ahora vuelve a un status quo pues como el que hubo desde el año 2005. Autonomía o un grado de autonomía y control de petróleo, pero no independencia. Asimismo, los sirios los kurdos de Siria vieron con miedo eso estamos hablando de 2017, el peor momento de lo que era la oposición frente a Assad, pero también frente al Estado Islámico, dijeron, es que nuestro proyecto se va al garete, nuestro proyecto confederal. También la detención por parte de Erdogan de los miembros del partido popular, del HDP, el Partido Popular Turco, un partido, vamos a decir, bicéfalo, con una secretaria general masculina y femenina, también fue vetado por supuestos vínculos nunca demostrados con el PKK. Ni que decir tiene que se olvidaron de los kurdos de Irán, lo que hemos comentado. Y ese neotomanismo es que ya sale antes con una idea que es el Miligorús, no de Erdogan, sino de Necmettin Erbakan, que nadie sabe que fue el primer, digamos, jefe de gobierno turco abiertamente islamista. Lo que pasa que hubo una especie de acuerdo con el primer partido en discordia, que no pudo formar gobierno, el Partido Democrático Turco, de también la primera y única mujer primera ministro de Turquía, Tansu Çiller, que fue año y medio ella, año y medio de Erbakan. Erbakan acaba cayendo por el golpe postmoderno, pues una especie de toque de atención del ejército de que nos hemos cansado de esto, somos la República Turquía, sí que podemos aplastar a los kurdos, pero de neotomanismo nada, lo que tú dices de que podía llegar hasta quizá Chipre, Grecia con el problema actual de las islas, por eso el rearme griego de los últimos años. Y no hemos de negar una cosa, que también están apuntando hacia Siria, porque antes Abdullah Öcalan se encontraba en un piso franco en Damasco, hasta que es expulsado por Assad, padre, tiene que refugiarse en Kenia y acaba siendo capturado por los servicios secretos turcos. Con todo esto quiero decir que también estamos en una especie de dicotomía política. El principal asesor en estos casos de Erbakan y posteriormente de Recep Tayyip Erdogan, el verdadero neotomano que has comentado, con presencia en Libia, con presencia también en Turquía, no pudo llegar tanto a Irak, etcétera, pues no fue otro que Dimitri Kitsikis, que era un profesor de la Universidad Helénica de Atenas. No deja de ser curioso pues que un griego sea el que esté hablando del neotomanismo y de que Grecia y Turquía tenían que unirse para controlar Oriente Medio y fundar una talasocracia. Pues menuda enosis. Enosis, no sé si de baratillo y de hacendado o no sé, porque no se ha dado cuenta de la diferencia desde 1923, prácticamente un poquito más de un siglo, lo que han vivido ambos dos países respecto del uno del otro. Por tanto, Grecia y Turquía son rivales, pero claramente respecto de su pasado, su presente, su futuro. Y Turquía en principio para ciertas proyecciones no le interesa, con respecto por ejemplo a Asia Central, y competir allí con los rusos, con los chinos y muchas otras circunstancias en Oriente Medio en la que al final
el haber entrado firmemente en la Unión Europea también les habría limitado esa posibilidad, les habría convertido en una república contenida en todo el ámbito de territorialidad, mirando no hacia ese ámbito oriental, sino hacia tal vez el Mar Negro, tal vez la zona del Mediterráneo, pero habría cambiado geopolíticamente lo que ahora conocemos como Turquía. Y Turquía, en buena medida, le ha dado espalda a Grecia, pero no solamente, también al marco europeo, a pesar de que, claro, el tema de los hidrocarburos, cuando se ha descubierto esa X que podemos ver en el mapa respecto de en el escaso territorio que queda libre de islas griegas y que iba en dirección hacia Libia, lo cual también entra en choque respecto de Libia Trípoli, Libia Benghazi, y luego esos dos parlamentos que son casi tres, sí. Y luego la situación en la otra aspa entre Grecia y Egipto, y con Chipre en medio, en donde por lo menos Oscar Setín me dijo: ojo, cuidado, que en los próximos meses puede haber algún tema en Chipre. Yo por si acaso lo repito. Y me lo creo. De hecho, no solo eso, el cúmulo de refugiados que ha habido de sirios, ahora tras la caída de Assad, aquellos que en esa cleptocracia, a través de lo que fue un narcoestado transformado por parte de no de Bashar al-Assad, sino de Maher al-Assad, su hermano, pues huyeron con lo opuesto, pero con muchísimo dinero. ¿Y dónde se han refugiado? Al Líbano ya no podían ir porque el Líbano ya no es un sitio seguro ni para los alawitas. Estamos hablando de un estado fallido, y perdón por la gente que se enfade con esto, pero es que el Líbano no puede llamarlo estado frágil, como se quiere considerar ahora, es un estado fallido. Ha conseguido tener un presidente a través de una elección parlamentaria tras 2 años y medio de impasse, ¿no? Si no me equivoco, Josep Aoun. Sí. Y toda esa gente de Siria, principalmente asirios, etcétera, cristianos greco-ortodoxos, pues ha huido ¿a dónde? A Chipre. Con lo cual, en Chipre tenemos un flujo de novaugis, desde luego, de Siria, pero con sus activos congelados, un cúmulo de refugiados también durante la guerra que llegaba incluso desde Libia en pateras, y con una presión demográfica muy fuerte. Mafias en Chipre ha habido, por desgracia, principalmente del Cáucaso, georgianos, dagestaníes, que se refugian allí para evitar la larga mano de Rusia, o quizá de las propias autoridades de países en principio pro-europeos, ahora ya no, como es Georgia, y un conflicto civil entre la parte norte, ocupada por Turquía, la mal llamada o autoproclamada República Turca Norte de Chipre, y luego la parte sur, perteneciente a la Unión Europea, no descartable. Estamos hablando de una posición geoestratégica que encima, a saber a Trump qué le da ahora. Primero puso sus ojos en Groenlandia, luego primero para el canal de Panamá, en Groenlandia. ¿Quién dice que ahora no tiene por qué ponerlos en Chipre? No me parece descabellado, habida cuenta de la megalomanía en algunos casos de este presidente ya electo, y presidente que supongo que en estos instantes estará jurando el cargo. Sí, ciertamente, sobre el tema de Estados Unidos, Donald Trump, en su amor por, primero, la propia Canadá, México, Groenlandia y... Canadá, México, Groenlandia y Panamá. Estuve en un conversatorio con Artemis Suárez hablando de todo eso. Y sobre Chipre tenemos un conversatorio bien interesante en ocasión del 50 aniversario de aquella guerra, fratricida y en cierta medida bastante dolorosa, pues la herida sigue abierta. En el caso que dices de Líbano, cierto es, Youssef Aoun es el presidente que han elegido o comprado por parte de Arabia Saudí y Estados Unidos, y justamente en el final del mandato de Joseph Rabinet Badian Jr., tal vez para anotarse de, después de todo este tiempo, finalmente hay un presidente que curiosamente no tiene lazos familiares con Michel Aoun, a pesar de que compartan el mismo apellido, y sucediera curiosamente tanto en el ámbito del ejército como en la presidencia
porque en octubre del 22 fue cuando terminó su mandato. Lo cual ciertamente es curioso porque en buena medida se puede hacer un correlato entre la jefatura del ejército y la presidencia del país, por ser ambos controlados por cristianos maronitas. Y de hecho es polémico porque creo que aún ha sido nombrado presidente cuando aún no cesó en su cargo de jefe del ejército. Una cosa es comandante del jefe, correcto, y otra cosa es jefe del Estado Mayor. Y creo que no ha cesado, y eso en un principio la Constitución de Líbano lo declaraba ilegal. Es cierto, correcto. Esto es una situación que se ha abierto y que en algún momento tendrá que cerrarse con una elección en el ámbito de la cúpula militar. Y hay un gobierno, un primer ministro, que en principio está orillando los votos más cercanos a Hezbollah, que evidentemente en toda esta situación, a pesar de que les puede gustar la idea de ha prevalecido. Sigue habiendo, aunque sea un militante de Hezbollah, que puede levantar la bandera y decir hemos prevalecido, hemos ganado. Más bien no, porque prevalecer no significa ganar. Para ganar hay que hacer otras cosas, a pesar de que uno pueda ser bastante laxo a la hora de establecer la definición de qué es victoria y cuáles son los requisitos de la victoria. Pero creo que en general uno, para una victoria militar, sabe más o menos lo que es. Si por ejemplo la ofensiva del Tet fue una ofensiva victoriosa militarmente hablando, otra cosa es que luego comunicacionalmente fuera un desastre. Y por ejemplo la guerra de 2006 fue una victoria militar ¿de quién? De Israel. Otra cosa es que luego salieran los de Hezbollah, no nos han matado a todos, estamos aquí, estamos vivos. Sí, sí. Y que ciertamente en uno de los dos libros que yo he recomendado en buena medida leer sobre la guerra de 2006, en uno de ellos se hablaba de la intrahistoria respecto de la mayoría, de las mayorías dentro del propio Líbano, y la posible alteración respecto de una intervención interna y externa que era la que podía ejercer Israel para reequilibrar estos elementos internos y hacer posible una vuelta del dentrífico dentro de la pasta y o volverlo a meter al genio dentro de la botella, quitando peso político al Hezbollah en el juego político dentro de Beirut. ¿Es esa una posibilidad que está ahora encima de la mesa? Es una pregunta que me hago en tanto en cuanto puede ser una oportunidad en la situación en Siria para no solamente el retorno de sirios, sino también de libaneses, para construir una mayoría distinta y que a través de... Ahora sí, porque desde 2006 hasta ahora no ha sido posible construir unas fuerzas armadas funcionales en Líbano que puedan relevar al Estado de Israel y a otras milicias o fuerzas, ya sean de orden cristiano, ya sean suníes incluso, que puedan ejercer el control efectivo sobre el conjunto del territorio del Líbano y puedan construir algo distinto. ¿Es esa una posibilidad real? Es complejo porque primero de todo tenía que enmendarse el llamado Pacto Nacional, ¿no? Que nominalmente existe, pero sobre el papel ahí está. En el cual, pues presidencia de la República en el Líbano, quiero decir, cristiano maronita, primer ministro musulmán suní, presidente del Parlamento musulmán chií, que sigue siendo el mismo de hace 36 años, Nabi Berri. Es complicado en el instante en el que había un chiste que decía que el ejército del libanés era la tercera mejor fuerza armada de Líbano, siendo la primera el Hezbollah y la segunda las distintas milicias que había. Hubo el caos de Nath el-Bared en 2007, sigue habiendo Fedayeen de la antigua OLP operando en el país y entiendo que sigue habiendo milicias que entraban a combatir en Siria a uno u otro bando. Eso seguro. Esta situación actual, claro, sobre todo cuando hay una transición desde Josep Aoun a un nuevo, digamos, jefe del Estado Mayor, de las Fuerzas Armadas libanesas, lo óptimo sería que se empezase ya a mirar hacia un cese, una abolición de la confesionalidad para dicho cargo, ¿no? Sobre todo porque el precursor o el antecesor de Aoun, Jan Kajawi, era un auténtico chorizo. Se sabe perfectamente que estuvo traficando con todo tipo de armas, drogas, con el Valle de la Bekaa. Nadie sabe si incluso vendiendo armas a Hezbollah. Y por eso, pues bueno, ahora mismo se tendría que buscar una figura de consenso y reconstruir ya, porque lleva castrado este sistema,
de 2006 las Fuerzas Armadas libanesas. Y habida cuenta de la debilidad de Hezbollah, lo veo poco probable, pero intentar forzar a dicha milicia, partido, ONG, lo que se quiera considerar, pues a que optase solo por procedimientos, vamos a llamar, democráticos, elecciones, etcétera, y definitivamente cesase no su lucha armada, sino sobre todo sus milicias, ¿no? Tanto, no solo el propio Hezbollah en el Líbano, como los proxies ya inexistentes en Siria, pero muy presentes en Irak, en Pakistán, asesorando a los hutíes del Yemen o incluso en América Latina, ¿no? Con negocios de escasa permanencia democrática. Sí, los tentáculos de los proxies respecto de Irán, una situación que algunos podrían decir que es dual, en el que un lado están las autocracias y en el otro están las democracias. Nos encontraríamos esa situación desde Nicolás Maduro como el portaestandarte de Hezbollah para América Latina, la situación con los hutíes, esas informaciones que han salido respecto de que China había pagado a los hutíes para que compraran armas siempre que no les metieran un pepinazo a las banderas de los barcos chinos, lo cual resulta curioso porque ahora hay banderas de conveniencia incluso de Sudán del Sur, que no tiene ni un gramo de tierra en costa, pero son banderas por las que un país como China tal vez pueda operar con puestos intermedios en barcos que luego le tienes que pasar el libro de claves para decir, bueno, si ves esta bandera, no le disparas. Pero si ves esta otra, entonces tampoco, porque en buena medida es la bandera de conveniencia de China. Por tanto, ahí les estás metiendo un embolado a los hutíes que al final acabarán diciendo, bueno, pues le disparamos a todo y ya está. El problema... El problema es que ahí te encuentras con que ¿a dónde acaba el Golfo de Mandeb subiendo el Mar Rojo? A Egipto, que es el que controla el canal de Suez. Y si no hay canal de Suez, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, pues el Cairo está un poco malito, porque la gente igual se cabrea porque no haya comida y esas cosas que a veces los humanos tenemos así. Una población de 22 millones de habitantes que se tuvo que mover. Y que en buena medida está en torno al hilo, lo cual ciertamente es una zona bastante estrecha y están bastante apretujados, porque evidentemente no creo que nadie tenga la brillante idea de querer vivir en medio del desierto. No. Y es otro problema de la ciencia del desierto también muy a considerar. Se está hablando de Siria, de cómo reconstruir la infraestructura del país. Céntrense no solo en la zona más poblada, que son las zonas costeras, desde el ataque con los alawitas hasta la carretera de Damasco hacia Beirut, etcétera. Céntrense también en que un 62% del país es puro desierto. Inviertan en ello como se hizo en otros países, el enemigo del sur, mismamente, para recursos hídricos, etcétera, siempre que también se permita, porque aquí el problema no estamos hablando solo de la guerra contra Israel, los altos de Golán, etcétera, y lo que puede conllevar todo ello, ¿no? Sino también de que hay dos países que sufren el odio, digamos, o quizá la furia turca, sobre todo de Erdogan, que no dejan de ser la propia Siria e Irak. En cuanto hacen algo que no gusta en Ankara, pues, idem, la propia Ankara, Erdogan mediante, corta el grifo de la presa turca, dejando con un 10% menos de caudal a Tigris y Éufrates, que puede parecer una tontería, pero en sitios dependientes de los recursos hídricos y también de una agricultura secano, es casi un genocidio. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Parece que Turquía era gran liberadora y ayudante de Hayat al-Assad, de los nuevos amos, por así decirlo, de Siria. Ojo, a veces el diablo paga mal a sus devotos. Y en este caso lo que puede ocurrir es que el toma Daca, sobre todo por el tema kurdo por parte de HTS, diciendo que quiere darle derechos y demás, se transforme en una baza de Erdogan y de su camarilla para seguir subyugando no solo a Siria, también a Irak, por un recurso tan básico en Oriente Medio como es el agua. Sí, efectivamente, a nivel interno la situación de Siria es complicada. Hasta el propio Bashar al-Assad llegó a decir en un momento en el que ya no podía hacer mucho más: tenemos la Siria productiva y el resto me importa un carajo, me da igual, en buena medida demostrando esa frustración, esa incapacidad de terminar la guerra civil. Y como en algún momento lo he dicho, si tienes una guerra civil que no eres capaz de cerrar de ninguna manera, ni militarmente, ni tampoco un acuerdo político, entonces es como una úlcera que la tienes ahí abierta
Sí. Y en algún momento, pues puede deparar sorpresas. Y eso es lo que acabó pasando en esos ya 12 días para la historia. Internamente va a ser complicada la gestión. Y yo creo que hay que darle, por lo menos, decía en aquel momento 6 meses. No sé cuánto quedarán de los 6 meses, pero creo que todavía queda un plazo razonable para darle el beneficio de la duda, ¿no?, a estos gestores para ver por dónde van. Pero a nivel internacional está el tema de Turquía. ¿Qué demonios va a hacer? ¿Qué quiere? ¿La eliminación total de los kurdos? Recordemos, cuando has mencionado el hecho del PKK, es como mencionar a ETA. ¿Alguien se imagina que dijera que todo partido vasco está ligado de una u otra manera a ETA? Que todo sindicato vasco o asociación, hasta la de micología, está asociada a ETA, aunque solamente tengas como base. Claro, es que cuando quieres unir Gaztetasuna eta Erikadura, ¿qué he dicho? ETA. Ojo, esa organización tiene que ser ETA, a pesar de que sea la Y copulativa, entre... pues ya está. Para Erdogan le sirve bastante. Con lo cual, ve el PKK por todos lados. Hasta las patatas kurdas también tiene que haber terrorismo del PKK. Y recordemos que es que encima ya el kurdo es PKK de por sí, porque el kurdo étnico no existe. Son turcos de las montañas, según los más recalcitrantes nacionalistas. Que kurd es el ruido que hacían sus zapatos o botas al pisar la nieve de la zona de Diyarbakir en invierno. Una cosa aberrante, pero que en muchos casos aceptó y que no se dijo nada, hasta que escritores, en este caso literatos, como Han Pamuk, empezaron a decir: oigan, miren ustedes, existe una minoría en Turquía, no solo ya los kurdos, están los tatay, están los propios armenios, hay que hablar de algo. Lo que le valió, pues, el ataque de los sectores nacionalistas. Él pudo salvar la vida. Grant Dink, el editor de la revista Agos, de origen armenio, fue acribillado a balazos hace casi 25 años me parece que fue en el Estambul. Sí, que va a pasar con Arabia Saudí, que en teoría ese superproyecto de Neom parece que va a hacer un mini proyecto así como zona cero para demostrar que se puede hacer, pero va a ser algo un poquito más limitado. Y como comenté, y le agradezco ciertamente que me dejara un tiempito ahí con estrategias militares, dije, el proyecto Neom, en cualquiera de sus envergaduras, necesita Israel. Lo hace imprescindible, porque ingeniería, tecnología, eso no tiene Israel. Y por lo tanto, ahí están los acuerdos de Abraham. ¿Afectarán a Siria? En algún momento se llegará a una suerte de situación de estado de conllevancia, de nos toleramos. Es lo que están en teoría ahora mismo. Pero claro, ahí está de fondo Irán. Irán está jodida buscando el arma nuclear. Tiene dificultades, lo hemos visto. No solamente con la situación de un Paziskian que llega a acuerdos con Rusia y con Corea del Norte, sino también con aquel discurso de la ONU de diciendo vamos a buscar la paz con los judíos. Eso, si no le mataron en aquel momento a su vuelta a Teherán, pues sí, tuvo suerte, poco le faltó. ¿En qué situación ciertamente estamos respecto de la propia Turquía, Irán, Arabia Saudí, la situación con Egipto, que ahora están mirando en parte al tema de Sudán, que es importante también, el tema de Etiopía, Puntland, con Somaliland, el acuerdo por 50 años? Las piezas son lo que mencionamos respecto de Libia, y el factor que tal vez lo altere o tal vez no, que es Donald Trump. ¿Qué va a hacer Donald Trump? Como chiste, ha puesto como embajadores ante Hollywood, como si fuera un país tercero, a Mel Gibson, a John Boyd y a Sylvester Stallone como embajadores de su presidencia ante Hollywood, lo cual ciertamente es alucinante porque José Luis Uriz dijo: hay falta John Wayne, y saqué la ouija y le dije, bueno, vamos a llamarle. Prácticamente creo que es lo que hace falta, una ouija para hablar con Donald Trump y sus visiones respecto de Oriente Medio.
por decir otro. Y ahora encima nombrando a unos asesores, digamos, más beligerantes. Su antiguo director de Inteligencia Nacional ahora pasa a ser director de la CIA. Un cargo que parece menor con respecto al anterior, pero peligroso igualmente. Tulsi Gabbard, una antigua demócrata reconvertida en trampista recalcitrante, pro-Assad, pro-Putin, etcétera, va a ser ahora la directora de Inteligencia Nacional. Marco Rubio, que era un principiante trampista, ha debido acariciar un puesto y abrazarlo como condición sine qua non. Queda ver que no haya un filibustero que hunda su nominación ante el Congreso y Senado, cosa que dudo porque hay mayoría en las dos cámaras republicanos pro-Trump, muy recalcitrantes, y un largo etcétera de cargos intermedios, cargos medios, que van a tomarse la venganza como que se sirve un plato frío, ¿no? Hace escasamente, creo que fueron 5 horas, Biden, en sus últimos momentos como presidente, ha firmado prerrogativas no para amnistiar a gente que pudo ser condenada, sino a gente que puede ser condenada por Trump, pues por los sucesos del 6 de enero de 2021, gente como Mark Milley, que le acusó abiertamente de fascista, un jefe del Estado Mayor, e incluso Anthony Fauci. Si esto ya da miedo para la situación interna, ¿qué va a ser de la externa? Pues obviamente un alineamiento con la parte, no con Bibi Netanyahu, sino con la parte más beligerante de la administración israelí, probablemente con Retamán Ben-Gvir, una parte también incluso de los sionistas revisionistas, y por otra parte, pues intentar que los acuerdos de Abraham ahora engloben también a un autócrata como es Mohammed bin Salman, líder de facto de Arabia Saudí, porque su padre Salman le deben de quedar 2 telediarios, aunque parezca que sigue vivo, y sobre todo, pues conseguir que ya Siria intente introducirse en unos, si no acuerdo de paz, lo que tú dices, una especie de paz augusta, ¿no? Se va a conseguir que se devuelvan los saltos del Golán, eso se lo veo como un imposible, pero quizá si se logra que Israel se retire de las granjas de Sheba en Líbano, ante Líbano, sí que Líbano, con este nuevo líder, Yusef Aoun, diga a Siria, mira, no vas a recuperar más, intenta hacer una especie de acuerdo bueno para dos partes, de reconstrucción, que Quneitra siga siendo parte de Siria, despedir del Golán, etcétera. Lo que también me preocupa, porque por este mismo hecho, en Corea se puede aplicar lo mismo, o en Ucrania, en una especie de paz por territorios, ¿no? Y es complejo, es muy complejo, a sabiendas de los volantazos que da este buen señor y sobre todo su amistad hacia ciertos líderes cuanto menos chocante, ¿no? Lo mismo habla con Putin como que habla con Robert Fico en Eslovaquia, o quizá con la administración entrante de Siria o los líderes de facto. En el caso de Israel, a mí me parece, o por lo menos es lo que yo creería, lo mismo que con Ben-Gvir y con el otro, Smotrich, que les ha dicho, bueno, a mí, dejadme esto, porque posiblemente le hayan llamado y el enviado, que es judío, pero ya no es Jared Kushner, es otro, que le envió el sábado a Bibi Netanyahu para que aceptara ya definitivamente todo esto del acuerdo para la liberación, así en cuentagotas, de los rehenes y de un montón de cientos de combatientes encarcelados en Israel, no por ser presos políticos, sino por criminales, que esa es una parte que se suele olvidar, por haber hecho cosas malas contra la humanidad. Tenemos ciertamente esa idea de que tal vez a Ben-Gvir y a Smotrich les haya dicho, dejadme esto y luego os dejo un sugus en Judea y Samaria para que podáis ampliar alguna de estas colonias que tenéis por allí, que es la base respecto de vuestro apoyo electoral, ¿no? Siguiendo este principio, yo creo que con Líbano y con Siria, tratando de mantener el máximo de terreno, y el Monte Hermón también en la vertiente hasta ahora conocida como Siria, creo que se lo van a quedar. Otra cosa es Quneitra, algún elemento más o menos próximo. Las granjas de Sheba, olvídense, no va a ser, pero Israel tiene mucho que ofrecer. Israel le puede decir al Líbano y a Siria, ¿quieres tecnología para que tus edificios no se caigan en un caso sísmico? Como el terremoto hace 2 años, efectivamente. ¿Quieres reconstruir con un agua suministrada, aunque luego pueda haber cortes, que los edificios puedan ser autosustentables respecto del tema hídrico? ¿Quieres que saquemos, y ya hubo un acuerdo al respecto,
ese enorme gas y petróleo que hay enfrente, en un acuerdo que se hizo entre el Líbano e Israel respecto de la delimitación. Lo sacamos juntos. Te doy la tecnología para poder sacarlo y que ese dinero sirva para reabrir escuelas, centros de salud, reconstruir el país. Y ese acuerdo que puede servir, pues puede enjuagar esta situación territorial de, bueno, a fin de cuentas, podrían decir, es una granja muy lejana, no pasa nada. Y no solo eso, también hemos de pensar, yo era el primero que con lo de la liberación de rehenes pensé que iba a ocurrir tal cual hace 45 años, 44, 45 años, con el último día en el despacho Oval de Jimmy Carter. Se produjo la liberación de rehenes de Teherán, los que estuvieron 444 días secuestrados, en el instante de que cedía el testigo al propio Reagan, como humillación última por parte de Khomeini. Aquí se ha visto que no, que al final pudo ser 24 horas antes de dejar el cargo. Biden se despide con un punto a favor, por así decirlo. Luego sí, lo que son las propias, la propia idiosincrasia de este acuerdo, se puede ver a posteriori para, no solo esto, quizá incluso para una reconstrucción de Gaza y la presencia israelí. Es decir, Israel da los fondos siempre que no haya ataques desde la franja de Gaza. Aunque ahora mismo Gaza está piedra sobre piedra y creo que poco puede hacer la pobre gente que está allí. Rehén de un grupo como Hamas. Están los casos de lo que son los túneles, pero estos han sido destruidos. Los mandos de Hezbollah y de Hamas ya son mandos medios, y no son mandos supremos por miedo a que de ser ejecutados, ¿no? O asesinados. Quizá el intercambio territorios por tecnología en este caso sea mejor que hablar de paz por territorios. Yo intento pensar que puede haber una especie de, digamos, cooficialidad territorial de los Altos de Golán. Soy muy romántico. Es como, por ejemplo, que pienso que puede haber una paz duradera en base a eso, a un acuerdo de territorios que permita una dualidad o un dualismo en la zona. Hoy por hoy es imposible. Sobre todo pues porque tras una guerra de año y medio, las numerosísimas cientos de miles de víctimas y asimismo los problemas que el propio Israel arrastra de por medio con una posible, más que posible, perdón, imputación de Bibi Netanyahu, como se ha visto en los últimos días, por corrupción, pues es complejo. Y encima con una mayoría parlamentaria que se tambalea todos los acuerdos. Habrá firmado Ben-Gvir y el otro ministro, que no me acuerdo el nombre, disculpa, acerca de un acuerdo de paz. ¿Permitirá eso que llegue mucho más allá a la pervivencia de este gobierno desde 2022, que está siendo bastante largo, a mi entender, comparado con la vida que da al principio, al estar tan escolado a la derecha, que será el mapa? Pues no lo sé. A lo mejor hay elecciones ahora mismo y no saca una supermayoría el Likud, pero puede ganar una mayoría suficientemente para gobernar en solitario. Lo veo poco probable. Hay una izquierda en Israel desaparecida, los partidos verdes, incluso la lista Balaz, con la que hablamos con Gustavo el otro día, se presenta disgregada, no consiguen superar el 5%, ¿no?, de techo electoral. Y claro, pues ahora mismo no es un régimen de partido único, ni muchísimo menos, pero hay un partido al final que no va a pasarse a atraparlo todo, como es el Likud, y que si ahora mismo, quizá Netanyahu echa un paso atrás, aunque no puede renunciar a su inmunidad parlamentaria, es decir, quedaría quizá de miembro del Parlamento, miembro de la Knesset, pero no de primer ministro, pues puede haber un cambio. De otro modo lo veo poco probable, porque sigue habiendo una actitud muy beligerante, tanto de los estados en contienda, incluso Siria ahora, el Yemen controlado por los hutíes, Irán, como la propia administración israelí. Entonces, una paz duradera, incluso una paz augusta, no la veo en el muy corto plazo. Ojalá fuese así. Digamos que mi romanticismo respecto de los Altos del Golán, en donde hay una estación de esquí, solamente llega a poder convertirla en una estación como Aspen, Colorado, en donde haya árabes y judíos de Siria y Líbano que vayan juntitos a esquiar, pero bajo la soberanía de Israel. Que pueda haber algún trabajador druso, sirio, que trabaje en las granjas de Sheba y que todo esté perfecto, pero con la bandera de Israel. Hasta ahí llega mi romanticismo respecto de la posibilidad de armonía y tranquilidad, pero siempre bajo la soberanía territorial del Estado de Israel. En el caso de Hezbollah, en principio, lo tendrían en buena medida más fácil, porque toda esta gente que son subordinados, a pesar de que sean muchos, podrían acabar disolviéndose, generando otra organización distinta que se llame
Patatovich, da igual, y que generaran un brazo político a su organización campestre, que les guste todavía las armas, pero no las tengan para subir al monte y practicar el tiro al pichón, y que puedan generar una parte respecto del sistema político. En el caso de Hamas tienen el problema de que sin rehenes, que hace que no les quiten del medio las propias situaciones clásicas de Gaza, que digan nos sobran. O la fuerza preventiva palestina, que entre Cisjordania dijo que digan nos sobran, nos molestan. Esta gente es un obstáculo para. No creo que ya lo de la situación de los dos estados es algo que no va a pasar. No, ya hace mucho tiempo que murió. El romanticismo ahí me lleva a decir tres estados. El estado que ya existe, que se llama Israel, con alguna corrección en Judea y Samaria, Cisjordania, hay un estado palestino y un emirato en Gaza. Pues sí. O incluso lo que se habló de una triple federación, se hablaba incluso por judíos residentes en Estados Unidos, académicos que decían, soy muy romántico, pero pienso que puede haber una alianza, que no federación Israel, Palestina, Jordania. El principal problema aquí ya no es Israel y Cisjordania, o la Autoridad Nacional Palestina, es Jordania, que ahora mismo, que no parezca, se está tambaleando ante una monarquía que hace aguas por los inmensos casos de corrupción, no del rey Abdalá, sino de su señora esposa y también de sus recuerdos. La Palestina, sí. Sí, ya. Los palestinos, qué buenos son, ¿eh? No generan problemas nunca, en ningún lugar. Son gente simpática y de bien. A ver, Jordania no va a desaparecer porque ¿a quién le das la corona? ¿Aunque va a ponerse a servir kebabs el rey Abdalá o sus descendientes? No. Estas cosas. Una laiciación de la zona, es decir, que pudiesen convivir como también pasa con los Emiratos Árabes y que el rey pasase a ser nominalmente como un sultán rotatorio cada X tiempo, como ocurre creo que es en Malasia. En Malasia. Eso es imposible. Pero son estas cosas que la gente plantea ante la desesperación de llegar a una paz augusta. Sí, ya, pero digamos que sí, digamos que lo de los intelectuales en Estados Unidos, salvando las distancias, es como cuando se presentó ante Gemma Igual y antes contra el señor Íñigo de la Serna un plan a través de la Universidad de Cantabria para el transporte urbano en Santander, que idealmente en el despacho de profesor, sin tener contacto con la realidad, muy ideal, muy académicamente, pero que luego cuando se enfrentó el plan de transporte a la realidadosa de las calles de Santander, de la tierra de calle, claro, fue una mierda enorme que no ha llevado a nada. Bueno, sí, solamente a que haya una situación de intercambiador en el Valdecilla y otra en el Sardinero y una línea LC que va de una punta a otra. Ese es el único elemento de un plan que duró mucho tiempo, no sirvió para nada. Y mucho dinero, porque esto es lo que ocurre. Puedes implementar planes de paz para Oriente Medio, pero es que la gente ya se ha cansado muchísimo de dinero en saco roto. Dinero en saco roto por la inmensa corruptela de diversos regímenes. No tienen por qué ser todos hostiles a Occidente. Pueden ser algunos como el de Arabia Saudí, que por mucho que diga Mohammed bin Salman, es una cleptocracia de aquí te espero. También incluso el de Erdogan, nominalmente aliado de Occidente, pero ahí tenemos a su hijo, Bilal Erdogan, nutriéndose. No olvidemos lo que ocurrió hace 12 años, sí, en el Parque Gezi, y un largo etcétera. Entonces, y además que ese plan tripartito daría situaciones cómicas, no sé si de los Monty Python. Imagínate, vale, tripartito entre palestinos, jordanos y israelíes. Bueno, los palestinos y los jordanos, pues más que bien, pues pueden ser sultanes. Pero imagínate al judío, oye, que a partir de ahora ese es el sultán del país. O un emir, sí. Claro, pero eso digo que es inviable. Pero siempre se planificó en el supuesto de que dejase de, o cesase como tal, de existir la monarquía hashemí. Pero claro, tú dices, ¿qué hacemos con la familia real? Lo único que podemos ver es un exilio dorado tipo el último sultán o rey del Nepal, Yanendra, que dijo, ¿a qué os quedáis? Yo he acabado con la guerra civil, ¿que queréis una república maoísta? Pues me voy. Pero claro,
¿Dónde mandas este hombre? Ahora, si encima está siendo vilipendiado incluso por propios aliados árabes, no le pueden ver los saudíes, no le puede ver casi ningún país. ¿Tendrá que volver a Sandhurst, donde se educó en Londres? Pues puede ser, porque Abdalá de Jordania otra cosa no, pero habla un árabe con un acento británico de aquí te espero. Entonces, todo esto hace ver un horizonte complejo para ese, para la redundancia, horizonte 2030 que planteaba Mohammed bin Salman. Sobre todo, primero el factor económico, reconstrucción de Siria. Siria seguirá siendo viable como Estado, porque podemos ver una balcanización de Siria, desgraciadamente. Si no funciona, y esperemos que eso no pase, porque siento utilizar este término, porque sé que implica desplazamiento forzoso de población, guerra civil y crímenes de lesa humanidad. En este caso, utilizo balcanización para decir una especie de destripamiento sine qua non de un país en aras de una posible paz, que tampoco se puede lograr, porque quizá el día de mañana creas un estado a la agüita en el oeste del país y al día siguiente a la agüita del norte dice al del sur que el otro parece un druso y se matan a tiros. Porque es así. Y que efectivamente hay un elemento que vuelvo a mencionarlo y que tú lo has mencionado y que sirve tanto para Irak como para Arabia Saudí, como para Jordania, como para la propia Siria, que es la situación de que está el campo, está la zona rural, están los desiertos y luego están las ciudades. Y en las zonas tanto urbanas como, sobre todo y ante todo, estas zonas no urbanas, ya sean periurbanas o todavía más, el tema de los clanes, de las tribus, es importante. La zona tribal, con sus normas, con sus organizaciones distintas, y que a veces encajan de manera complicada con un llamado Estado laico, pero sobre todo moderno y europeo en el ámbito eurooccidental, con la proyección que aparentemente hacemos respecto de la construcción o reconstrucción de todos estos países, y que evidentemente el poder es importante y que puede ser la base para la reconstrucción de Gaza. El tema tribal dentro de la propia Gaza es un equilibrio difícil el que tiene Abdullah de Jordania respecto de su propio país, con esa situación de tribus y clanes, y que ha sido un gran olvidado respecto de la situación en Siria. Totalmente. Y bueno, todo esto lo que conlleva es que también hemos de distinguir que estos propios países tienen esa idiosincrasia que tú dices, tribal, etcétera, y clánica. Los clanes más bien en sitios como Gaza, Cisjordania, etcétera. El tribalismo, bueno, lo prohibió de facto el gobierno de Assad. Saddam Hussein siguió basando en entornos tribales para esquivar las tropas norteamericanas, pues sobre todo en la zona donde se le encontró, que era su lugar de nacimiento, Tikrit. Pero esa evolución ha sido compleja y las áreas urbanas pueden desear un avance hacia Occidente, etcétera, pero es que las áreas urbanas, como bien has indicado, representa solo quizá el 20-25% tanto del territorio del país como de la población. Estamos hablando que el resto del país viven en zonas inhóspitas donde esa especie de inclemencia climática, como no lo parezca, les ha hecho volverse muy conservadores y dirán, pero este tipo de democracia, ¿para qué? Si no lo hemos conocido en toda la vida, necesitamos un líder fuerte. Hemos pasado por Saddam, por Hafez y Bashar al-Assad. ¿Ahora qué nos queda? ¿Recurrir quizá a lo que nos imponen desde el exterior? Pues es complejo. Y claro, en Irak ha sido un fracaso, porque ha sido un régimen quizá confesional, copiado del Líbano. Lo que pasa es que ahora el presidente tiene que ser kurdo, el primer ministro chiita y el portavoz del parlamento sunita. De facto no es así, pero es que... De jure no es así, perdón, pero de facto es un hecho. Y claro, en el caso de Siria, con todo el conglomerado que hemos visto, con la diferencia campo-ciudad y zonas urbanas. Zonas urbanas que, por cierto, hoy por hoy queda piedra sobre piedra. Básicamente por el bombardeo estilo Grozny que hizo la aviación rusa desde 2015 hasta 2020, ¿no? Impasse de por medio del coronavirus, etcétera. Pues es muy complicado que ahora salga algo hacia adelante. Tenemos que pensar en todo eso y bueno, que sí, que el futuro de Siria lo marca los sirios. Pero ¿de qué modo? ¿Un referéndum? ¿Una carta magna plurinacional? ¿La confederalización del país? Es muy complicado y lo que tú dices no son cosa de 4 o 5 meses, es que puede prolongarse el tiempo, es que es así. Y que efectivamente no puedes plantear que esa solución, ya sea la propia nueva constitución, una federalización del país, una idea de posible laicización del país, de verdad, no la de Hafez y Bashar, no la puedes plantear ni en febrero. No, debes de construir un relato, y dentro de ese relato realidades concretas que vayan jalonando. Aquí puede sonar literario o fílmico. Hay que
crear esa senda de baldosas amarillas que lleve a encontrarse finalmente con el mago de Oz. Y el arcoíris, sí, puede parecer tontería, pero es que es así. Y para no extenderme mucho más, querría decir que aparte de lo que hemos dicho, que Siria tiene que ser lo que decían los sirios, las prisas son malas consejeras. Y lo hemos visto en Bosnia, donde en Bosnia, a pesar de que Dayton se tardó en implementar hasta 3 años, dio puerta de entrada a otro conflicto balcánico como fue Kosovo. Conflicto no cerrado, por cierto. El intento de crear unas elecciones democráticas en Irak al poco de la caída de Saddam de posición de Saddam, mano militar y mediante, de la creación de un consejo transitorio que creo que de sus 12 miembros originales, 4 fallecieron en atentados brutales, aparte por la rama de Al-Qaeda en Irak, posteriormente Estado Islámico. Unas elecciones en las que solo participó del censo un 68% porque los sunitas las boicotearon y asimismo había amenazas de muerte. Otros casos como los del Líbano, un complejo crisol de etnias, credos y lenguas en Oriente Medio que se comparten en Siria. Las cosas no se pueden hacer rápido. Y 4 años, para mí, sin creer ni ponerme de apoyo que esto parezca un apoyo hacia el señor al-Shara, antiguamente conocido como Yulani, me parece un tiempo hasta lógico para que un país que ha sufrido 13, casi 14 años de guerra, que sigue de hecho en conflicto, pueda seguir adelante. Mediante a través también de una conferencia de donantes, mediante intento de establecimiento de, como se ha dicho, tras este gobierno transitorio, de uno que elabore una carta magna y se hable a una asamblea constituyente, etcétera, que nadie quede excluido, que la gente del país pueda volver y sobre todo que los últimos 13 años de sufrimiento, de guerra, de destrucción, pues con perdón, pero que hayan valido para algo. Que todas estas víctimas que han sido aproximadamente, lo dice las cifras más conservadoras, 475.000 habitantes, muertos, otros hablan de 625.000, sigue siendo una barbaridad, pues, y perdón por la expresión, pero que hayan servido para algo. Que su sangre, y que su voz y que su lucha no haya caído en saco roto. Pues ciertamente, como dirían allí, inshallah, así sea. Y espero que a los que hayan llegado hasta aquí les haya servido para ver un poco esas realidades respecto del país y del entorno y de las potencialidades que puede tener. Y si hay alguna pregunta, pues la pueden dejar en comentarios, cosa que ayuda junto al like, la suscripción y todas estas cosas que se suelen pedir y que están muy bien porque son gratuitas. Y ciertamente, pues agradecido de que estés aquí en el conversatorio 297, en tu conversatorio 47, y volveremos, ¿no? Volveremos, y lo primero fundamental, con tan poco tiempo que te avise el viernes, Juan Carlos, muchas gracias por montar este conversatorio, me pareció muy interesante, es que encima tengo que salir, pero bueno, ha sido unos 90 minutos, hora y media que he disfrutado muchísimo, y que no es que quisiese resumir en tan poco tiempo, pero creo que tenemos que esperar porque no somos cosmólogos, futurólogos, y quizá todo lo que digo muchas veces, todo lo que he dicho en 10, 15 minutos, habida cuenta que hasta ahora ya debió de asumir la presidencia de Estados Unidos Donald J. Trump, pues puede haber cambiado. Ahora puede decir que no está a favor de este gobierno de Siria, que sigue siendo un estado hostil, como mantuvo desde un principio, y como comento siempre, que puede parecer una perogrullada, pero veremos, ¿no? Toca esperar, toca pensar que ojalá, vuelvo a repetir, tras casi 14 años de guerra civil, tras destrucción total y el fin de un estado, pues la nueva Siria pueda llegar a buen puerto donde la gente, como todo ser humano, quiera vivir en paz y con dignidad.